Hola, buenas tardes. Bueno, como ya os han comentado, soy Evaristo Puyol y quería hablar centrarme en tema de nóminas y sobre las obligaciones que pueden tener las empresas con respecto o una vez formalizado el contrato de trabajo para llevar a cabo esa relación laboral. En primer lugar, las empresas de espectáculos, culturales, al contrario que otro tipo de empresas, suelen tener dos códigos de cuenta de cotización. Esos dos códigos de cuenta de cotización supongo que lo sabéis, porque la mayoría o todos vosotros trabajáis en el medio, pues es un código para los trabajadores del régimen general y otro código para los trabajadores del régimen de artistas. En estos códigos es donde las empresas materializan a efectos de seguridad social y cobertura a los trabajadores que previamente han formalizado con ellos el contrato de trabajo. Estos códigos se solicitan a través de la seguridad social y son con los que la empresa va a formalizar las correspondientes altas de los trabajadores y la correspondiente cotización. Cuando se formaliza un contrato de trabajo, pues lo primero que se le solicita al trabajador es su número de afiliación, que en la mayoría de los casos lo tienen, pero puede darse algún caso en el que no lo haya obtenido. Entonces, con carácter previo, tendrán que darnos ese número de afiliación para cursar su correspondiente alta. Movimiento o acción que es importantísima. Parece que no, pero del alta deriva una responsabilidad del empresario. Y sobre todo si es un empresario individual, persona física. ¿Por qué? El motivo de no cursar alta y que este trabajador, ya no por la inspección de trabajo, que si una inspección de trabajo tenemos la mala suerte que actúa, nos podrá decir que al no haberle dado de alta, pues nos va a imponer una sanción. Pero bueno, todo eso es económico. Pero sí, para mí lo más importante es que si un trabajador no está de alta y tiene un accidente de trabajo, la responsabilidad, la mutua o la seguridad social no se va a hacer cargo de ella, derivando esa responsabilidad a la empresa. Empresa que bien puede ser una sociedad, ser una persona física, ser una entidad sin personalidad jurídica, etcétera, etcétera. Para mí, importantísimo. Alta del trabajador una vez formalizado el contrato y previa, o incluso aunque no se hubiese formalizado el contrato, previa siempre a que el trabajador empiece a prestar sus servicios. Una vez que ya se ha formalizado el alta, se va a proceder a lo que creo que también es muy interesante, que es a la confección del recibo de los salarios, donde va a figurar, levanta la mano, Javi. Sí, Javier. Javier. Vale. Entonces, una vez que ya hemos formalizado el alta del trabajador, se empieza a generar la relación laboral y la obligación de cotizar por parte de la empresa. Esa obligación de cotizar y esos importes por los que se va a cotizar va a ir en función de lo acordado en el contrato, de las retribuciones acordadas en el contrato de trabajo, y que nunca pueden ser inferiores a lo que se estipula en los convenios colectivos de aplicación. Sí superiores, pero nunca inferiores. Yo no puedo contratar a un trabajador por un importe inferior al salario. Lo podría contratar, pero estaría realizando un contrato en fraude de ley. ¿Qué quiere decir también? Que si yo le doy de alta en la Seguridad Social, confecciono su nómina o recibo de salarios por esa cantidad inferior, tenemos la mala suerte de que ese trabajador sufre un accidente, la responsabilidad por esa diferencia por lo que he cotizado y por lo que debía haber cotizado de acuerdo con sus retribuciones va a ser siempre del empresario.
Una vez llegado a este punto, vamos a hablar de los plazos que tenemos para cursar las altas. Las altas de los trabajadores, vuelvo a decir, siempre tienen que ser previas. O sea, conveniente antes de que inicien su prestación laboral realizar la correspondiente alta en la Seguridad Social. Bajas. Las bajas, sin embargo, la Seguridad Social nos permite realizarlas en un plazo de 3 días naturales, no hábiles, sino naturales. ¿Qué quiere decir? Que se finaliza la prestación de sus servicios un domingo, tendremos como último día para cursar la baja correspondiente hasta el miércoles. Si resulta que es un jueves, pues tendremos como último día hasta el sábado. Y si es hasta el domingo. Aunque sea festivo, si esa baja la cursamos el lunes, esa baja ya estará fuera de plazo. También con la correspondiente sanción en caso de inspección, y si no hay inspección, la obligación de cotizar hasta esa formalización de la baja. ¿Qué quiere decir? Que alargaríamos 3 días más el coste para la empresa por la cotización de ese trabajador. No por el importe del salario, pero sí por el importe del salario mínimo interprofesional. Entonces, eso para mí muy importante. Cursar alta y cursar baja y cumplir los plazos con el fin de evitar responsabilidades. Una vez que ya hemos hecho el alta del trabajador, pues nos iríamos a realizar o a confeccionar a final de mes o por bolos, dependiendo la forma de prestación de servicios o el acuerdo que hayan llegado la empresa y los trabajadores, a formalizar el correspondiente recibo de salarios o nómina. El recibo de salarios o nómina de los actores y del personal técnico que presta servicio en los espectáculos públicos, para mí es de los más, no complicados, pero sí donde se pueden incluir más conceptos, porque así como las empresas generales, por llamarlo de alguna forma, tienen su salario, sus pagas extras, sus vacaciones, algún complemento por actividad, por nocturnidad, plus de transporte, en las nóminas de teatro yo me he encontrado muchos pluses y que no vienen determinados en una sola definición. Hay gente que tiene un plus, por ejemplo, de peluquería, y se le puede dar porque se le obliga a que vaya de una forma peinada, etcétera, etcétera, y no lo hacen en la propia productora. Estos pluses son totalmente posibles y se deben determinar también en la correspondiente nómina o recibo de salarios. O sea, tendríamos el salario convenio y pluses que las empresas puedan o quieran dar porque lleguen a un acuerdo con sus trabajadores. Por otro lado, cuando se realiza la nómina correspondiente y se ponen las retribuciones, que ahora vamos a ver, o vamos a poner una nómina porque creo que va a quedar más claro, donde se determinará, ahora mismo la van a poner, no sé si la veis ya. Cualquier pregunta que tengáis me la podéis hacer, porque a lo mejor yo voy, y creo que es un tema importante el del recibo de salarios, porque aquí queda bien... Yo lo veo borroso. ¿Qué? Ah. Perdona, lo veo un poquito borroso ahora. ¿Ahora lo veis bien todos? Vale. Aquí vuelvo a deciros es donde se va a trasladar los conceptos retributivos con lo que hemos acordado con los trabajadores, y que vuelvo a deciros estarán sujetos al convenio colectivo de aplicación. Por un lado tenemos en la parte de arriba de la nómina, en la parte izquierda, los datos de la empresa, que sería la denominación de la empresa, el domicilio, el CIF o NIF si es persona física, el código de cuenta de cotización, en el que se establecería aquí el código de cuenta para artistas o el código de cuenta para el personal técnico que forma parte de ese espectáculo. Luego los datos del trabajador, apellidos y nombre, el NIF del trabajador o NIE,
el número de empleados ya no se pone, porque eso era antes, se utilizaba más para cuando se llevaba el libro de matrícula, que desde hace ya muchos años no es necesario. El número de afiliación de la Seguridad Social, que es el número que ha obtenido el trabajador o el empresario previamente, si no lo tuviese o no se lo facilitase el trabajador. Grupo de cotización. El grupo de cotización determina siempre la prestación de servicios que se realiza. En el caso de actores y actrices, pues suele ser el grupo 3. En el caso del personal técnico, que forma parte de los espectáculos, puede ser el 4 si es un jefe o el 8 si es un oficial técnico. Luego tendríamos la fecha de antigüedad. La fecha de antigüedad es cuando se ha iniciado la relación laboral. Si es un contrato para un bolo o para dos, será cuando se ha iniciado esa relación laboral y se pondrá aquí en el margen derecho de la nómina. Si tenemos un contrato que comprende bolos y gira y temporada, será cuando se inicie la relación laboral, independientemente de que se haya finalizado la temporada y se hayan empezado los bolos, o se hayan finalizado los bolos y se haya iniciado ya la temporada. O sea, sería siempre la fecha de inicio de la relación laboral. Ahora empezaríamos ya a plasmar los conceptos salariales que figuran en el contrato y que figuran en los convenios colectivos de aplicación. Aquí hay que distinguir, y creo que es importante, lo que se consideran conceptos salariales o percepciones salariales y las que se consideran percepciones extrasalariales o no salariales. Pero no quiere decir que, no sé si tenéis una idea de lo que puede ser una percepción, de lo que es una percepción salarial, que sería el salario base, las partes proporcionales de las pagas extraordinarias, las vacaciones, el descanso de día y medio, descanso semanal de día y medio, y luego los conceptos extrasalariales o percepciones no salariales. Aquí podríamos incluir lo que son las dietas, los gastos de locomoción, plus de vestuario, plus de herramientas con un personal técnico, etcétera, etcétera. O sea, conceptos que no retribuyen la prestación de sus servicios, sino que son conceptos que lo que hacen es como suplir un gasto o un desgaste de las cosas que pueda aportar, por ejemplo, un personal técnico, o gastos en que se vea el artista que tenga que hacer por razón de la prestación de sus servicios, pero no por el desarrollo de su trabajo. El desarrollo de su trabajo puede tener un salario, y luego, si ese salario, el técnico, por ejemplo, aporta unas herramientas o una maquinaria, pues abonársele una cantidad. El artista puede tener una retribución por su salario, por su prestación de servicios, y luego abonársele otra cantidad, si en este caso pues se abona la peluquería, se abona paga el vestuario y alguna otra consideración que no tenga consideración, vuelvo a decir, de salario. En cuanto a los conceptos salariales, no sé si voy muy rápido. Si no me lo decís, y si queréis que haga alguna mención o que explique un poco más algún concepto, me levantéis la mano para que me pare y se pueda afianzar más. En cuanto a los conceptos salariales, todos cotizan y tributan. ¿Qué quiere decir? Cotizar es pagar a la Seguridad Social. Tributar es retener para que el trabajador pague un pago a cuenta a la Hacienda Pública, en este caso a la Administración Tributaria. Y los conceptos extrasalariales pueden cotizar y tributar, o pueden ser conceptos que, como las dietas, que no coticen ni tributen. Aquí hay mucha incertidumbre con respecto a las dietas. Yo he pasado inspecciones de trabajo y me he encontrado con criterios de los propios inspectores distintos a la hora de decidir qué dieta o qué importe de dieta se excluye de la base de cotización y de la tributación.
sobre todo de la base de cotización, porque las inspecciones que me he encontrado son de trabajo. La normativa dice que las dietas no se cotizará de acuerdo con la normativa que viene en el reglamento del IRPF. ¿Qué quiere decir? Que ¿cómo sabemos qué parte cotizas en una nómina de la dieta? Pues la Seguridad Social se lava las manos y dice: yo no cotizará todo lo que no tribute a efectos de dieta o gastos de locomoción en la administración tributaria. Entonces nos encontramos aquí con dietas que marcan los convenios colectivos y que pueden ser de 100 euros al día, por ejemplo, si se pernocta. Hay muchas empresas que llegan y dicen 100 euros. ¿Cuántos días se ha trabajado? 1. El salario con los conceptos que llevará incluidas sus pagas extras, sus vacaciones, su indemnización de fin de contrato y su día y medio de descanso semanal. Y te meten los 100 euros de dieta y sobre esa dieta no practican retención ni cotizan. Entonces llegan y dicen: sí, pero es que el convenio marca una dieta. Dice, con lo cual yo por eso ni he cotizado por esa dieta ni he tributado. Y ha pernoctado el trabajador. Eso se produce con esa consideración o esa forma de computar la no tributación o cotización es errónea. ¿Por qué? Porque lo que marca realmente esa obligación de cotizar y tributar es la normativa fiscal. Y la normativa fiscal dice que si se pernocta, la dieta de manutención y de estancia de manutención son 53,34 euros. Y si se pernocta, siempre que se justifique mediante una factura de hotel o de hostal, etc., se podrá añadir a esos 53,34. ¿Qué quiere decir? Al ejemplo que antes me he remitido. 100 euros, hay pernoctación, 100 euros de dieta. No tiene el trabajador, no me justifica con ninguna factura de un hostal, un hotel, nada. Simplemente me dice que era pernoctado, pero que no tiene ninguna justificación. ¿Cómo tendría que actuar la empresa? Cotizando por la diferencia de los 53,34 a los 100 euros. Y tributando el trabajador por esa diferencia de los 53,34 a los 100 euros. Aunque el convenio marque que tienen 100 euros de dieta cuando se realizan bonos. ¿Qué pasa si el trabajador me llega y me dice: usted me paga los 53,34, pero tengo esta factura de hotel que son 80 euros? Yo me grapo la factura con el día y el lugar del desplazamiento y puedo exonerar de cotización y de tributación la totalidad del importe que figura en la nómina. Ese error se da muy a menudo. Llega luego a Hacienda y la Seguridad Social y dice: señor, ¿tiene usted justificación? Porque lo que sí va a leer, y cuando dice la norma tributaria que no tienen que tener, que solo hay que justificar el desplazamiento y el lugar, habla de que siempre que no se superen las cantidades de 53,34 si se pernocta y de 26,67 si no hay pernoctación. Todo lo que queramos cubrir a más tendremos que justificárselo con un documento que nos sirva para exonerar esa cotización y esa tributación del importe de la dieta que le hemos abonado. No sé si hasta ahí os queda claro. Sí. Dime, Javier. Esta factura del trabajador por pernocta, Sí, sí. ¿tiene que estar a nombre del trabajador o puede gestionarla la empresa en nombre del trabajador? Vamos a ver. Cuando hablas de gestionarla la empresa en nombre del trabajador, el trabajador es el que ha contratado el alojamiento. Porque si es la empresa la que directamente contrata ese alojamiento, a la empresa le darán esa factura y entonces tendrá que esa empresa retenerle sobre el exceso de los 53,34 a los 100 euros. No sé si
o bien si paga el alojamiento, pagarle media dieta solo, que también es lo que hacen otras empresas. Y entonces la factura a nombre de la empresa. Si la factura, si el hostal, hotel o cualquiera, o pensión, lo contrata el trabajador, la factura debe ir a nombre del trabajador. Pero eso sí, facilitársela a la empresa para que la empresa, el original, pueda agraparlo al recibo de salario. Y eso es lo que nos va a dar la justificación de cara a una inspección de trabajo y a una inspección tributaria. Luego vienen aquí otro tema con respecto a las dietas, que es dentro de una producción está el personal, como he dicho, artístico y técnico. Se dan casos en que la inspección de trabajo está aceptando las dietas del personal artístico y no las del personal técnico, cuando es la misma analogía de contratación para bolos y el mismo desplazamiento, los mismos días y con la misma hora. ¿En qué se basa la inspección de trabajo? En una sentencia del Tribunal Supremo que dice que los contratos por obra o servicio determinado no se podrán exonerar de tributación y cotización las dietas. Se ha dado la situación de que ha habido un personal artístico que se ha justificado el desplazamiento, el lugar, y al personal artístico le han permitido la no cotización y tributación de esas dietas. Y en la misma obra, en la misma producción, al personal técnico le han obligado a la empresa a cotizar por esas dietas. En la totalidad, o sea, no solo en la parte que puede acceder de 53,34 a los 100 euros, basándose el inspector o su inspector que ha cogido el expediente en que los contratos por obra o servicio determinado no tienen que exonerar de cotización y tributación las dietas. Para mí es una confusión que llega a la inspección de trabajo porque en base a la sentencia sí es verdad que se dice que los contratos por obra o servicio determinado no tienen dietas exoneradas de cotización y tributación, pero se basan más en unos contratos de obra o servicio determinado de la construcción. ¿Qué quiere decir? Si yo, por ejemplo, tengo una empresa en Palma de Mallorca y hago una captación de personal trabajador en Madrid y digo, a ver, ¿quién se quiere venir a trabajar a la obra que voy a hacer, un edificio en Palma de Mallorca? La duración de la obra va a ser 6 meses. Entonces me llega a una selección y me llevo a esos trabajadores a trabajar a Palma de Mallorca. Su centro de trabajo es Palma de Mallorca, con lo cual, evidentemente, esas dietas sí cotizan y tributan, pero no en el caso del personal técnico de las producciones de teatro, aunque sean contratos por obra o servicio determinado. La inspección ha dado una analogía general a ese tipo de contratos cuando tiene que haber una distinción. De hecho, yo tengo planteado un recurso en el que hablo incluso de una discriminación por circunstancias personales, porque siendo la misma obra, el mismo desplazamiento, no es lo mismo que el personal técnico se tenga que imputar una retribución, que muchas veces cuando hay muchos bolos es una cantidad grande, y el personal artístico no. O sea, por ahí se está estoy yendo yo a una discriminación, incluso vuelvo a deciros constitucional, por circunstancias personales. Todavía no me han resuelto el escrito, no sé cuándo lo harán porque esto ya se formalizó hace tiempo, pero sí que os digo que las dietas, mucho cuidado. O sea, no es ninguna tontería, porque además a una empresa que tenga un movimiento de gente y tenga una cantidad de bolos, le puede suponer un golpe muy duro económico. ¿Pudiera ser, puedo intervenir, Evaristo? Sí, claro. ¿Pudiera ser... ¿Se me oye? ¿Sí? ¿Pudiera ser que esto tiene que ver con el hecho, claro, lo que decíamos antes, obra y servicio determinado es un concepto que puede absorber, y evidentemente lo observa, tanto a los artistas que van de gira como a los técnicos que van de gira. Lo que pasa es que, claro, los artistas se van de gira con su convenio, donde establecen una serie de dietas.
y los técnicos se van de gira con su convenio, donde se establecen muchas cosas, pero claro, no se habla de dietas, porque no están dentro del régimen de artistas. No, más que eso, lo que está determinando la actuación de la Inspección de Trabajo, porque la Inspección de Hacienda yo creo que es más, en eso, menos conocedora de la diferencia contractual, que es muy importante. La diferencia está en la relación laboral especial de los artistas y el contrato por obra o servicio determinado del personal técnico. Del Estatuto de los Trabajadores. Claro, y del que la sentencia esa totalmente general no diferencia, simplemente habla del contrato por obra o servicio determinado. Como se dé con una persona en la Inspección de Trabajo cuadriculada, va a decir que ese contrato es obra o servicio determinado y que de acuerdo a esa sentencia no tienen exoneración las dietas que se le abona al personal técnico. Situación, vuelvo a decir, muy peligrosa, porque tú has cerrado presupuestos, te viene una inspección de 4 años atrás, después de haber hecho 300 bolos, y te puede llevar un acta de 15, 20, 30 o 40.000 euros tranquilamente, de diferencias de cotización más el recargo de apremio correspondiente. No suelen sancionar, porque como no lo tienen claro, pues no suelen sancionar. También se me ha dado el caso de pasar inspección de trabajo, argumentarle las dietas y me ha dicho que no había ningún problema, dentro de la misma inspección en Madrid. Que eso es muy peligroso. Yo particularmente, ¿qué hago? Sigo haciendo las nóminas con las dietas exoneradas de tributación y de cotización, con independencia de que el trabajador sea personal técnico o personal artístico. No me creo capacitado primero para discriminar a unos sobre otros, no capacitado, sino no me creo que lo deba hacer así, porque no puedo discriminar un salario que un personal técnico parece que ha recibido 40.000 euros al año, por ejemplo, y un artista, mejor una pequeña parte, no hablo de grandes figuras, ha recibido 15.000, porque las dietas de uno no cotizan ni tributan, y sobre todo en este caso tributación, y las dietas de otros sí cotizan y tributan. Aparte de practicar un exceso también de descuento de seguridad social al personal técnico con respecto al artista. Entonces yo personalmente sigo manteniéndome en que esas dietas no cotizan ni tributan. Ahora bien, otra situación que se puede dar. Perdona, Evaristo. Sí. Sí. Perdona. Mira, solamente para clarificar un poco lo que estás comentando a la hora de las nóminas. Entiendo que si colocamos esa nómina, sea de técnico o sea de artista, has hablado de unas cifras. 26,74 si no se duerme. 26,67 si no se pernocta. 26,34 si se pernocta. Si se pernocta. Y ahí viene la pregunta. La pernoctación, entonces, no hay una cifra. Es lo que tú aportes o lo que aporte a nombre de ese técnico o de ese artista, ya que ha pagado él el hotel o ha pagado su dormir, ¿no? Exacto. Si no te van a considerar los 53,34. Eso no vas a tener problema siempre que justifiques el desplazamiento, el lugar y el motivo. Importante, el motivo también, pues para realizar el bolo de la obra teatral tal en tal sitio. Tener en cuenta también otra cosa, y muy importante, si contratáis para un bolo, no sé de qué provincia seréis cada uno, pero si yo, por ejemplo, contrato en Madrid para un único bolo en Valencia, ¿qué pasaría con esas dietas de Valencia? ¿Cotizarían y tributarían o no? Pues cotizarían y tributarían. ¿Por qué? Porque el centro de trabajo es uno único, que es Valencia. Entonces yo les estoy contratando para prestar los servicios en Valencia. Otra cosa sería que el contrato agrupase una serie de bolos y que sí se entrase ya en lo que se llama centro de trabajos móviles o itinerantes. Y entonces ahí sí, porque si hago lo que se desplaza es el centro de trabajo, no la actividad. Entonces yo ahí sí puedo ya en Valencia, Sevilla, Córdoba, Alicante, exonerar esas dietas de tributación y de cotización.
No sé si os queda clara la idea, que para mí es muy importante. O sea, si yo contrato a una persona para un bolo en una única localidad, independientemente de que se tenga que desplazar, ese centro de trabajo al que yo le llevo es su centro de trabajo. Con lo cual las dietas cotizan y tributan. En el 99% de los casos no se hace así. También os lo digo. O sea, yo cuando se hace un contrato de un bolo, yo he visto muchas nóminas y exoneran de cotización y tributación, y además por la cantidad que les pone el convenio. Pero vuelvo a decir, mientras no pasa nada, nada pasa. Cuando pasa algo es cuando vienen los problemas. Pero bueno, eso sería como tributar con un solo pagador o con más de un pagador. Si es un solo pagador, es un mismo modelo. En este caso sería el centro de trabajo, solo hay uno. Con lo cual, no. Tendrías que someter eso a tributación también, ¿no? Claro, porque tú ya no le haces... El centro de trabajo no se convierte en un centro móvil o itinerante. Es un único centro y tú les contratas para ese centro. Con lo cual, si quiere va y si no, no va. Pero tú no puedes exonerar de tributación y cotización cuando tú al trabajador le estás diciendo que le contratas para prestar servicios en la obra en Alicante. Entonces, para él, su centro de trabajo no está cambiando de centro de trabajo. Podríamos entrar al cambio de residencia habitual, pero tampoco lo aceptan. Cambio de residencia habitual es cuando ya se producen esos centros de trabajo móviles o itinerantes. Y en este caso... Claro, porque... Dime. El límite ¿dónde estaría? Porque digamos, a partir de una actuación puede ser en un año entero distintos puntos. Claro. Tu gira empieza en Valencia, 3 meses después a lo mejor estás en otra ciudad. Pero si lo determinas en el contrato, si tú haces un contrato en el que dices la gira o bolos va a ser para distintas provincias que van a llevar aparejados centros móviles o itinerantes, muy importante, entonces eso sí se ve que hay una distribución, o sea, unas representaciones en distintos centros. Temporada 2021 y 22. Pero si tú dices, no, el objeto del contrato es prestar servicios de la obra tal en Valencia, y dentro de 10 días le haces otro contrato para Madrid, aunque el trabajador trabaje en Segovia, viva en Segovia, cada uno de esos contratos produciría la cotización y tributación de las dietas. Son contratos individuales donde solo hay un centro de trabajo. Y entonces ese centro de trabajo es el que provoca la cotización y la tributación. De toda la parte de las dietas. De todo el importe que le des. De toda. Cuando solo hay un centro de trabajo, un contrato con un centro de trabajo solo, eso hace que la dieta cotice por la totalidad. Cuando hay un contrato de trabajo en el que hay varios centros de trabajo, parece redundancia, donde hay varios centros de trabajo, cotizaría, si no hay justificación cuando se pernocta, el exceso de los 53,34, por ejemplo, a los 100 o 120 o 150. Pero si ese señor me trae una factura de que ha venido a Madrid a actuar, vive en Segovia y se ha hospedado en Villamarna de 300 euros, pues yo lo podré ponerle 350 euros en la nómina, que con esa factura yo podré justificar el que no tiene que tributar ni cotizar. Se da también muchas veces, y esto es importante, que cuando se hace un bolo, se hace el bolo el viernes, se viaja el jueves y se vuelve el sábado. ¿Qué pasa con esas dietas? Porque claro, las dietas ya se empiezan a pagar el jueves y la dieta se paga también el sábado, muchas veces, y la actuación es el viernes. Bueno, se da con las dietas y se da con el alta y baja de la Seguridad Social, porque siempre queda la duda si tengo que darle de alta el jueves o tengo que darle de alta el viernes, tengo que darle de baja el sábado o tengo que darle de baja el viernes. Sobre eso no hay un criterio establecido. Yo os puedo decir que yo personalmente el día del viaje de ida doy de alta, digo que se den de alta. El de baja, pues como me tengo 3 días, lo que hago es que espero a que lleguen y una vez que llegan, pues retrotraigo la fecha al día de la finalización de la actuación. Como también se da que hay representaciones que solapan 2 días, puede ser a las 10:30
Ahora menos, pero podía ser a las 10:30 y terminaban a las 12:30. Solo es un día de alta en el que inicia la prestación de los servicios. Se dio un caso en el que hubo un accidente de cuando iba una orquesta a trabajar a una provincia y la empresa no le había dado de alta. Solo le daba de alta el día que prestaban los servicios. La mutua, en este caso, no se quiso hacer cargo de la prestación porque decía que la obligación de la empresa era haberle dado de alta en el momento en que iniciaba el viaje. Mi forma de ver la situación y por lo que hubo luego la sentencia es que decían que no, que la que se tenía que hacer cargo de ese pago era la mutua y que la empresa solo tenía la obligación de dar de alta cuando se presta el servicio y que la consideración era de un accidente in itinere y que lo tendría que cubrir la mutua. Pero bueno, son cosas de interpretación y matizaciones. Yo personalmente lo que hago es el jueves se van, les doy de alta. Y lo que sí juego es con el viaje de vuelta. Cuando vienen, si han llegado bien, les doy de alta el día que han terminado la representación. Pero porque Juan Carlos, mi compañero, se ríe poniendo, claro, haciendo un poco de pillería. Pero no, en realidad es que no se debería dar de alta ni el día de inicio del viaje ni el de vuelta, o sea, simplemente el día de la representación. ¿Qué pasa? Lo que iba a decir. Dime. ¿Y con qué sueldo le das de alta ese día? Ese día tienes que el mismo sueldo que percibe por el bolo es el que te va a servir. Te va a servir y eso crea un exceso de cotización a veces. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, un personal técnico. Yo cobro 250 euros de salario. La base de cotización en un personal técnico está topada en 135,67 al día. Si yo le doy de alta el jueves y trabaja el viernes, yo ya estoy cotizando por los 250. Mientras que si yo le hubiese dado de alta solo el viernes, yo hubiese cotizado con independencia del salario por los 135,67. Ya me estoy añadiendo un gasto en la empresa que no tendría por qué ser. Pero claro, ante esa posibilidad de interpretación errónea por parte de la inspección, yo asumo en que muchas veces se tiene que cotizar más de lo que se debería. Porque en realidad la prestación de servicios, la relación laboral es de un día, no de 2 ni de 3. Lo otro es como si mañana me dicen a mí que me tengo que incorporar a una discoteca en Palma de Mallorca mañana. Y yo cojo un avión hoy. La empresa no tiene la obligación de darme, o por detalle me dice, por deferencia, coge el avión que te lo pagamos nosotros. No tiene por qué darme de alta hoy. Me dará de alta cuando yo me incorpore mañana a la prestación, a realizar mi prestación de servicios. Pues es el mismo caso. Usted me llega, de hecho, hay muchas veces que se da la opción a que el trabajador utilice su propio medio de transporte. Vehículo propio no, siempre que esté dejado constancia en el contrato de trabajo o en un documento aparte, que él quiere ir por su cuenta o que no quiere volver de la plaza donde ha terminado las representaciones porque vive un amigo, un primo y se queda allá a pasar unos días. Entonces, ¿qué le tiene que tener la empresa de alta hasta que venga? Pues no. Entonces, pero bueno, son matices que son un poquito peligrosos. Yo personalmente vuelvo a decir, doy de alta cuando se va de viaje y le doy de baja cuando llega, aprovechando los 3 días de atrás. Y eso es lo que hago. En cuanto a las dietas, se produce también esa situación de la que os iba a comentar. Las dietas se pagan el viernes, se pagan el jueves, se pagan el viernes y se paga el sábado, dependiendo de que ahí van a pernoctar 2 días y van a tener media dieta también cuando vengan del viaje. ¿Qué estarían exentas de cotización y de tributación? Desde mi punto de vista, la totalidad de las dietas, siempre que se cumplan con lo que hemos dicho antes de justificación. Pero también puede llegar un inspector y decir que solo considera exentas de cotización las dietas que percibe el día de prestación de servicios.
puesto que los otros días no hay relación laboral. Esto, yo personalmente, todas las dietas que se abonan, todas las dietas que cumplan con los requisitos de desplazamiento porque lo que se trata es de suplir un perjuicio económico que se le está produciendo al trabajador por ese desplazamiento, y es una pernoctación el viernes porque tenga que quedarse, porque a lo mejor hay un ensayo el sábado, y una pernoctación y gastos de manutención el sábado porque es la obra, la representación, y luego a la vuelta del domingo. Pero vuelvo a decir, es un tema complicado, y más que complicado, sujeto a muchas interpretaciones. Yo lo único que os puedo decir es que los contratos quede claro que si se le pagan 100 euros se va a facilitar la factura por parte del actor o técnico, y que quede claro que son centros móviles o itinerantes en caso de gira, y que se van a ir diferenciadas las dietas, por supuesto, y que, vuelvo a decir, se va a justificar el exceso que se justificarán con una factura. Todo esto viene dado en el reglamento del IRPF. El reglamento del IRPF es el que dice donde los topes máximos en los que se puede pagar dietas sin justificación, pero sí día, motivo y lugar, y hasta los topes en que se pueden pagar. A esto no sé. También otra cosa que es importante deciros, que por ejemplo si hay un artista, solo lo pueden hacer los artistas, eso digo que hay una discriminación. Si un artista no le abonan las dietas, le abonan solo la prestación de sus servicios, porque es un sueldo alto, y llega el artista y se tiene que pagar su hotel y su manutención en restaurantes, le van a considerar que si guarda esas facturas puede minorar de los ingresos, aunque sea por rendimientos del trabajo, en su declaración de la renta hasta un máximo de 26,67 euros, y la factura por día y la factura del hotel. Eso también es importante porque no lo sabe mucha gente. O sea, viene aquí, voy a decir exactamente lo que dice. Cuando los gastos de locomoción y manutención no les sean resarcidos específicamente por las empresas a quienes presten sus servicios, los contribuyentes que obtengan rendimientos del trabajo que se deriven de relaciones laborales especiales de carácter dependiente, como es el caso de los artistas, relación laboral especial porque viene determinada en el Real Decreto 1435/85, podrán minorar de sus ingresos para la determinación de sus rendimientos netos en las siguientes cantidades, siempre que justifiquen la realidad de sus desplazamientos. Por gasto de locomoción, cuando se utilicen medios de transporte público, el importe de gasto que se justifique mediante factura o documento equivalente. En otro caso, la cantidad que resulte de computar, 0,19 euros por kilómetro recorrido, más los gastos de peaje y aparcamiento que se justifiquen. Por gastos de manutención, los importes de 26,67 o 48,08 euros diarios, según se trate de desplazamientos dentro del territorio español o al extranjero. A estos efectos, los gastos de estancia deberán estar en todo caso resarcidos por la empresa. Entonces, lo que he dicho, ¿qué quiere decir esto? Que si una artista no es remunerada, no le pagan las dietas, va a poder descontarse de sus rendimientos del trabajo estas cantidades, 0,19 euros por kilómetro recorrido, o sea, de donde viva a dónde va, y 26,67 euros como gastos de manutención y estancia. ¿Alguien? Evaristo. Dime. Ah, bueno, no, claro, Penélope primero, faltaría más. Sí, Penélope. Yo tengo una duda. Cuando la empresa se hace cargo de todos los gastos en gira, o sea, la empresa gestiona el alquiler, o sea, el hotel, lo paga las dietas, las comidas, todo, ¿eso también repercute luego en la nómina del trabajador? No. Vamos a ver, es que ahí tú no tendría que aparecer nada. Si la empresa paga todo, vamos a ver, si yo le pago el hotel, le pago las comidas y le pago el desayuno, la cena, no necesita. La dieta lo que hace es compensar unos gastos.
¿vale? Si hay un acuerdo previo, la dieta no es un salario, la dieta compensa unos gastos que se producen por el desplazamiento del trabajador. Pero el salario, perdona Evaristo, aunque tú le pagues al actor las dietas, lógicamente tendrás que llegar a un acuerdo diferente. O sea, un actor que está trabajando fuera de su comunidad y Sí, claro, tú le pagas todo, no le puedes pagar lo mismo un bolo en Madrid que un bolo en Valladolid. Claro, claro, ¿no? Tú tendrás que llegar a un acuerdo diferente. Lo que no le podrás pagar nada en concepto de dietas, porque si no tú estás duplicando. O sea, si tú le pagas la dieta porque es para compensarle unos gastos que no tiene, tú lo que sí tendrás que llegar es a un acuerdo económico, puedas llegar luego. Y otra cosa que también el convenio te pueda, porque sí aceptan la contratación del hotel, pero ahora no me acuerdo, Juan Carlos, del pago de restauración, ¿te acuerdas ahora mismo? El pago de restauración no está contemplado. No está contemplado. El alojamiento, o sea, sí. El alojamiento permite que se haga cargo la empresa, pero no de la manutención. Con lo cual puede ser que el trabajador te diga que él acepta que le pagues el hotel, pero que no le acepta que le pagues la manutención. O sea, que le incluyas una cantidad en concepto de manutención en la nómina. Y también por un motivo, porque si tú le pagas la manutención, él puede decir que yo puedo comer por ponerme 53,34 euros y me como un bocadillo. Y entonces estoy perdiendo dinero. No sé si me entiendes. Si me expreso bien, con claridad. O sea, que la empresa no puede pagar dietas si lo resarce, pero tendrá que haber un acuerdo. Y siempre que el acuerdo ese lo contemple en la posibilidad de ese acuerdo el convenio. Porque si no, le tendrás que pagar la manutención y en la nómina y el alojamiento por otro lado, que sí lo contrata la empresa. No sé si ha quedado claro. O sea, que no le puedes obligar a decirle yo me voy a encargar de tu manutención. No, de mi manutención me encargo yo. Porque el convenio no permite solo permite que me pagues el alojamiento. Y tú me pagas la manutención por el hecho de que yo me desplazo. Otra cosa es que lo acepte y bueno, o sea, tú si lo aceptas, lo que sí no le puedes duplicar el concepto de dieta, porque la que te va a hacer la Seguridad Social y Hacienda es decir que eso tributa y cotiza. ¿Vale? No sé si queda claro, Penélope. Es que esto, o sea, yo no es que haya tardado, es que mucho en comprenderlo, no, sino que es que muchas veces me veo en situaciones que creía que la gente lo podía tener más claro, sobre todo no gente que no está acostumbrada a este mundo, sino la gente que te inspecciona y que te puede crear los problemas a la hora de su aplicación. Y el problema es que ellos no lo tienen claro. Entonces, es un problema de indefensión. Si yo cierro un presupuesto con un caché, vuelvo a deciros, para unos bolos o con un ingreso de taquilla y luego a los 2 años o los 3 me viene una inspección y me hace pagar un dineral, me ha roto todos los esquemas de beneficios o de rendimiento de esos bolos. Entonces hay que tener mucho cuidado. Lo que sí hay que hacer es sobre todo tenerlo todo, primero en el contrato, que quede claro que las dietas, si se pagan más, se pagan según convenio, si no se paga el alojamiento aparte, que vendrá el trabajador y traerá su justificante. Que si no trae su justificante, pues ya veremos, o se le cotiza y tributa, o se le dice que solo se le abonan los 53,34, porque es que también es el que no traiga el justificante a quien realmente, aparte de él, es a la empresa a la que perjudica. Porque esa diferencia, la empresa va a tener que pagar un 33% de esa cantidad a la Seguridad Social. ¿Hay algún límite, Evaristo, en los gastos de alojamiento, algún límite máximo por encima del cual se considera salario en especie y por lo tanto cotizaría? No, si el trabajador lo justifica, no hay ningún límite. Aunque sea un alojamiento muy caro. Esto es como todo. No, yo desde mi punto de vista creo, no habla de que sea más caro o más barato, habla de que se justifique la cantidad. Hombre, es raro pero es que la empresa también se puede negar a pagarlo. Yo te puedo llegar y decir, no, es que yo me he hospedado en el Villamarna, bueno, pero yo te pago 100 euros de dieta, que es lo que marca el convenio. Si tú te hospedas en el Villamarna es un problema tuyo. Lo que me refiero es, pero si por ejemplo se hospeda en un hotel y es una primera figura y yo quiero que trabaje o es necesario que trabaje para el desarrollo de la representación,
y a mí me cobra 1.000 euros o 2.000 diarios y me trae una factura de 200 o 300 euros de un hotel, entiendo que esa factura, junto con los 53,34, es lo que yo le puedo pagar de dieta y estaría exenta de cotización y tributación. Entonces, esta cuenta la estaríamos haciendo bien. Es decir, un actor nuestro es contratado para un bolo fuera de su centro de trabajo por 500 euros salario. Y además recibe, porque el convenio de aplicación establece que como tiene que pernoctar, se le debe entregar al trabajador 100 euros de dieta, entonces en su salario iría salario base 500 euros, ¿correcto? No salario base, bueno, salario por todos los conceptos. Exacto. Salario por todos los conceptos. Mati, que ya hablaremos. Sí, parte proporcional de pagas extraordinarias, vacaciones, que nos hablarás. Exacto. Pero por salario 500 más 100 euros de dieta. Y el trabajador vuelve de su bolo y trae una factura de 140 euros por el hotel. Entonces va a recibir los 600 euros, que es lo que está pactado, pero tendrá derecho a que no vaya a su base de cotización y de tributación 140 más 53,46. No. Yo entiendo que en este caso la empresa le da 100 euros. Y la empresa le da 100 euros en concepto de dieta. 100 euros, y yo sí quiero... factura de 140. Exacto. Vale. Porque tú imagínate también que a ese trabajador le da, pues yo qué sé, pues en el hotel coger 2 habitaciones. Ya. Entonces, pues eso no. La dieta, pero sí puede hacer la empresa. Otra cosa es lo que acabo de comentar, que quiero que os quede claro. La pregunta de Juan Carlos es muy interesante, pero lo que dice es si el trabajador me trae más gasto justificable en concepto de dieta que el que yo le doy, ¿esa dieta estaría exenta de tributación y cotización? No. Eso yo, si le pago 100 euros de dieta, todo lo que él se gaste de más será un gasto personal de él. Irá, si yo le pago 500 euros o a mí me pagan 500 euros y 100 de dieta y me quiero ir a un hotel que me cueste 350 euros, es un capricho mío, lo pagaré de mi sueldo. No tiene la obligación la empresa a resarcirme ese coste. Otra cosa es que yo llegue a un acuerdo con la empresa y diga, mira, yo soy el actor o actriz protagonista y yo quiero alojarme en el Villamanna, porque yo gano 4.000 euros diarios. Entonces me dirá la empresa, vale, pues tráeme la factura y si la factura del Villamanna te cuesta 500 euros, pues yo te lo meto con concepto de dieta y no te practico la tributación ni la cotización. Criterio importante porque en la nómina luego surge, no sé cómo aunque pasemos un poquito del tiempo, nos importa 5 más, la retención de la nómina. Y la retención se plantea como unas retenciones que puede haber distintas para el personal técnico o auxiliar y el personal artístico. Yo creo que todos habéis visto que en la nómina normalmente para el personal técnico se produce una retención del 2% y para el personal artístico una retención del 15%. Esto son retenciones mínimas. Retenciones mínimas, ¿qué quiere decir? Que no son retenciones que se alarguen durante toda la vigencia del contrato. O sea, si yo contrato a un artista, le practico el 15%. De entrada, gane 100 euros, 50 o X, siempre que dentro del ejercicio no llegue a superar la retribución por él percibida esa retención del 15% que estaría establecida de mínimo. ¿Qué quiere decir? Que si pasa 25.000 o 30.000 o 50.000 euros de retribución, le aplicaré la retención en función de esas retribuciones. Tendré que ir regularizando. O sea, puede darse, un trabajador empieza con un 15 y dice, a los 6 meses le estás practicando un 42. ¿Por qué? Porque si practicas un 15 lineal y ese trabajador no hace la declaración de la renta, esa diferencia de retención que debía ser practicado a la que has practicado, la responsabilidad va a ser de la empresa. Con lo cual la agencia tributaria, además eso lo va a hacer cuadrar, eso es inmediato. Como el trabajador no haga la declaración,
Va a llegar y va a decir, este señor en el modelo 190 me figura que ha ganado 100.000 euros, 150.000 euros y le han retenido 15.000. Pues le tenían que haber retenido 64.000. Diferencia a la empresa, con la correspondiente sanción. No sé si me habéis captado. Y lo mismo con el personal técnico. Empiezan con un 2, pero ese 2, si gana 250 euros por bolo y hace 150 bolos, pues ese 2 se queda allá atrás, a lo mejor a los 3 meses de haber empezado la relación laboral. Eso es un matiz muy importante, porque luego hay sorpresas, y esas sorpresas... ¿Perdón? No lo acabo de entender, esa proporcionalidad, ¿por qué sube de 15 o del 2? Porque el 15 es la retención. Las retenciones van en función de la percepción, de los rendimientos. O sea, Hacienda lo tiene... La ley del IRPF es progresiva. A mayor rendimiento, mayor retención. Pero dentro de eso marca unos mínimos. Y al personal de una relación de duración inferior a un año, le dice que el mínimo puede ser un 2%, pero siempre que sus retribuciones, cuando van subiendo a lo largo del año, no superen el 2% de ingreso que tiene que hacer a la agencia tributaria, porque si no, vamos a tener que ir subiéndole la retención. Es sencillo y no es sencillo. Si yo gano 10.000 euros, yo con un 2 estoy cubierto en el año. Pero si empiezo a ganar y soy técnico que cobro 250 euros diarios y hago al final 150 bolos, mi salario va a ser 35.000 euros. Entonces con 35.000 euros la escala que me va a marcar el IRPF y la retención que tendría que haber efectuado va a ser a lo mejor un 17. Si yo no he efectuado esa retención del 17 y me he quedado en el 2, pues Hacienda me va a decir a mí como empresa que he efectuado mal la retención y que entonces que el trabajador, para que no se sienta perjudicado, le voy a tener que abonar yo a Hacienda esa diferencia de retención. Y lo mismo en el caso de artistas. Son mínimos, no son porcentajes estables, mínimos. Y muy importante porque Hacienda lo tiene... Si hace la declaración, pues no pasa nada, porque claro, ya lo paga uno. La Hacienda no puede pedir que se pague la renta 2 veces. Si por eso hay actores, yo me he encontrado, que me han dicho, joder, dice, pago 45.000 euros este año. ¿Ya? ¿Qué te han retenido? ¿Qué retribución has tenido? Sobre todo de decir, pues 300.000 euros. ¿Qué te han retenido? Un 15 fijo. Y yo les he dicho, bueno, aquí tienes una... Pero digo esto también porque si quieres seguir trabajando o no, porque esto es como todo. Págalo tú o un día a la productora, ¿no? O díselo a la productora y a lo mejor no te llama ya el mes que viene. No, pues lo pago yo. Entonces, si él lo paga, hace su declaración de la renta y abona esos 50.000 euros o 45.000, no se lo van a reclamar a la empresa. Porque la empresa no van a hacer tributar a las dos, empresa y trabajador, por la misma cantidad. Pero si el trabajador ha terminado mal con la productora y dice, pues quiero ir a por ellos, bueno, pues entonces me hago una renta, me imputo la retención que me debía haber efectuado y ya está, y me quedo tan tranquilo, y se lo reclaman a la productora. Hay cosas que las nóminas parecen sencillas, pero tienen matices que hay que tener muy en cuenta para no llevarse disgustos, porque las cifras son progresivas. Y vamos entre dietas que cotizan, que no cotizan, entre la retención que se efectúa correctamente, que no se efectúa, hay muchos problemas. ¿Vale? ¿Alguna pregunta sobre el tema este, que es un poquito... Decirme si... Yo tengo 2 preguntas, pero no son sobre las dietas, Evaristo. A ver, dime. Mira, en las nóminas se suele hacer estás obligado a hacer una deducción por formación profesional, ¿no? Sí. ¿Se puede el actor, el artista o el técnico deducir esa cantidad si luego hace una formación fuera de la empresa? Si es así, ¿cómo? ¿Cómo deducir esa cantidad si luego hace una formación? Vamos a ver. Es decir, Esas son cantidades... No, dale. Dime.
Esas son cantidades que vienen estipuladas por presupuestos y por normas de cotización. Entonces son cantidades que deben deducirse sí o sí, independientemente de que luego el trabajador haga lo que quiera con su formación, pero no va a poder exonerarse de esa cotización como porque él haga otra formación por su parte. No, yo no quiero exonerarme, quiero que el artista pueda utilizar esas cantidades para hacerse un curso o yo mismo pues para pagarme este curso, por ejemplo. Si me puedo deducir... Eso, las únicas que se pueden, tendría que verlo, pero las únicas que están haciendo esa posible deducción de los cursos son las empresas que dan formación a sus propios trabajadores. El trabajador nunca se puede exonerar, pero aún así lo voy a mirar y te lo transmito, ahora tomaré nota. Pero no, para mí solo es la empresa la que se puede bonificar de esos cursos que... Esos serían cursos de formación que pudiesen dar, creo que más esa formación va derivada un poco al desempleo, cuando se producen esos cursos que luego cuando estás desempleado puedes realizar. O sea, que te puedes apuntar y que no tienen ningún coste añadido. Yo entiendo que eso es más por ahí, que puedas realizar tú una propia formación y que tú por esa formación puedas deducirte o exonerarte. No, porque además la empresa sí tiene en un apartado del TC la bonificación por formación continua. El trabajador no. Yo entiendo que son porque se puede apuntar a cursos, que en este caso, en el caso de estar desempleados, pero aún así voy a matizar si en el caso de trabajando también lo podrían realizar. Una pregunta interesante, sí. Otra pregunta. Esto te pregunto si es ilegal, ¿vale? Esto te pregunto si es ilegal. Durante la crisis de 2008, algunas empresas pactaban con los trabajadores un descuento salarial como sueldo. Y entonces lo que hacían era, bueno, pues entonces la cotización mínima tiene que ver, creo que con el salario mínimo interprofesional, ¿no? En actores un poquito más, pero bueno, sí, pero con el salario mínimo interprofesional por 14 pagas, ¿eh? Y es el mínimo establecido, de base mínima. Y cotizaban a la seguridad social sobre esa cantidad. No. Sobre esa cantidad diaria que eran, no sé si eran entonces 29,90 o algo así. Estoy hablando de antes de que subiera el salario interprofesional. Vamos a ver, el descuelgue salarial... No, vamos a ver, el descuelgue salarial aparte tiene un procedimiento. El descuelgue salarial no es decir, la empresa habla con el trabajador y hay un descuelgue salarial. La empresa tiene que llegar, que primero puede comentárselo a la comisión, las partes firmantes del convenio, a la comisión mixta paritaria para que haga un estudio previo y, si no, la empresa puede formalizar con una comisión negociadora que será casi seguro ad hoc quiere decir que es entre los propios trabajadores, o sea, que no entran sindicatos. Entonces, con esos trabajadores inician unas conversaciones para darse el descuelgue salarial. El descuelgue salarial, si cotizan por ese mínimo, para mí no está el descuelgue salarial. Para mí es un abuso brutal en las condiciones de trabajo, porque un descuelgue salarial se puede dar con un porcentaje, un 10, 15, un 20%, pero no llegar a un mínimo del salario, un salario mínimo interprofesional. Eso se ha utilizado mucho con el personal técnico en los espacios escénicos. Sabéis que, no sé si conocéis, aquí en Madrid el convenio de salas ha estado desde el año 98, no ha tenido actualización hasta el 2019. ¿Qué pasaba? Que han estado trabajando por el salario mínimo. A lo mejor no, porque se les pagaba más, pero las empresas podían contratarles pagándoles el salario mínimo interprofesional. A un técnico, a un personal administrativo, a una limpiadora, a un personal de sala, y eso ha sido hasta el 2019. Tampoco los han elevado mucho, porque el convenio yo lo he visto y está más o menos, va acorde con el salario mínimo interprofesional. Pero sí es verdad que eso se puede dar siempre que no haya un convenio. Si hay un convenio establecido, el salario será el del convenio, salvo que ahora puede que empiece a estar de moda las cláusulas de descuelgue salarial debido al COVID,
cuando no se lleguen a acuerdos o antes de negociar nuevos convenios, porque si se negocia un nuevo convenio y se establece esa medida de minoración de los salarios en determinados sectores, pues no habrá ningún problema. Pero bueno, eso está por ver. El sector cultural yo creo que sería uno de los que a lo mejor debería entrar en esa, de momento, negociación de quizá un convenio con cierta minoración salarial hasta ver cómo se desarrollan las producciones. Porque ya no solo es que no se hayan dado producciones, sino las que se estaban dando se han quedado paralizadas y ya pueden surgir otra serie de problemas en cuanto a retribución de ensayos, etcétera, etcétera, nuevamente. Pero eso sería a través del descuelgue salarial y eso que tú dices, Javier, yo creo que lo que se ha hecho es imputar un salario por la 314, como dicen, o la 314 y el trabajador lo ha aceptado, pero si viene una excepción, no vuelvo a decir, o hay un accidente, ya veremos lo que pasa. El descuelgue salarial tiene que cumplir unas normas establecidas y siempre tiene que ser, pues, desde mi punto de vista, unos porcentajes que te lo acepten los trabajadores. Un trabajador que cobra 150 euros, le dices un descuelgue salarial a 35 que está ahora el salario mínimo, te va a decir que no, que para eso no trabaja, cosa lógica. Pero esta era la fórmula que encontró una parte del sector para dar de alta en las salas alternativas, de lo que, como iban a taquilla, se repartían los beneficios. Si ganaban más de esa cantidad, regularizaban con seguridad social, y si no, por lo menos estaban cubiertos en la seguridad social por una cantidad que a la empresa le resultaba mucho más cómoda de pagar. Y como las cotizaciones no se efectúan hasta el mes siguiente, si hay un accidente o pasa algo, pues te cambio la nómina, porque no te vas a dar, en caso de inspección de trabajo, podría ser que tú el salario te lo pongas de otra forma. Pero sí hay que tener en cuenta que esa parte que se da, a veces ya he hablado Juan Carlos antes, de una retribución mínima y un beneficio posterior, desde mi punto de vista, siempre tiene que venir dado por cumplir los mínimos que establece el convenio colectivo. Y entonces sí haber un beneficio. Porque si tú estás haciendo una contratación por cuenta ajena en función de los beneficios que puede sacar la productora, eso estás metiendo en el riesgo del negocio al propio trabajador, y eso no es así. Un trabajador no hace una coproducción contigo, ni hace una unión de empresa contigo, sino un trabajador presta su trabajo por cuenta ajena, y lo que sí puedes hacerle luego es, si hay mayor beneficio y te da para complementar a más el salario, no para complementar, sino para dar más salario que el establecido por convenio, sí, pero de un mínimo, y luego si hay beneficio te doy una diferencia, no, porque estás siempre por debajo de la legalidad. Ese es mi punto de vista. ¿Que lo hayan hecho? Sí. Y hay mucha gente que incluso, pues cuando hay taquilla o cuando le han dado subvenciones, pues ha intentado cotizar por lo mínimo también. La seguridad social no se va a dar cuenta, mientras que tú en la nómina aparezca, ha cobrado 100, ha cotizado por 100. Pero un inspector sí, cuando te pida el convenio, te va a decir, aquí no, estos salarios no están acordes del convenio. No es que van a beneficios, pues si van a beneficios, creen una sociedad y que formen parte de ella los actores. Eso es lo que yo entiendo. ¿Vale? Pues no sé cómo quedan las cosas. ¿Cómo os queda? ¿Os queda claro o no? Solo una cosita más. Entonces entiendo, Evaristo, que el salario base, hay que fijarse siempre en ese convenio, y por lo tanto, si tú quieres en un principio hacer una bajada para que tú como empresario tus costes sean menores, acordado con tu trabajador, sea ese mínimo de convenio, ¿no? Es que eso no es sencillo. O sea, no. Por donde iba Javier era cuando el descuelgue salarial se producía, yo creo que sin ningún procedimiento, sin llevarse a cabo de acuerdo con el procedimiento legal establecido. O sea, esto no había una comisión negociadora, no había un acuerdo y no se llevaba el acuerdo a la comunidad, a la dirección
de trabajo competente. O sea, se llegaba, como tú y yo estamos aquí, y digo a Juan Carlos, oye, que vas a formar parte de mi elenco artístico de la producción, si gano dinero te doy y si no te cotizo y te pago el mínimo. Entonces somos socios. Claro, entonces somos socios, no somos trabajador y empresa. El descuelgue salarial es algo más complejo y que está, ahora que ha habido los ERTES, pues es un procedimiento muy similar a un ERTE. Entonces, si se acepta por parte de la comisión negociadora que forman parte empresa y trabajadores, 3 trabajadores como mínimo, que es lo que se llama la comisión ad hoc, pues si se llega a un acuerdo, todo eso se lleva a en este caso aquí en Madrid, a la Comunidad de Madrid, para que haya un proceso de consulta, etcétera, etcétera, y si está de acuerdo la empresa y el trabajador, pues te lo acepte. Pero no es tan sencillo, o sea, no es decir, llegar a un acuerdo con el trabajador y tú bajar el salario. Tú, si no, vas a tener que tener un salario siempre mínimo establecido que lo marca el convenio colectivo. Y no te puedes salir de ahí. Lo otro son cosas que se está hablando ahora, por ejemplo, con lo del COVID, etcétera, de ver si en los próximos convenios o si se negocia una reducción de salarios. Porque los convenios que hay tienen las retribuciones y son antes del COVID. Entonces, claro, no saben cómo van a, después de lo que han perdido y de lo que les va a costar iniciar otra vez las representaciones teatrales a las productoras. Pero no tiene que ver, tú siempre de momento, mientras no haya minoración en el convenio o mientras no se dé un descuelgue salarial, tú como productor y los trabajadores y llevado al organismo competente, previo periodo de consultas, etcétera, etcétera, o sea, tiene un procedimiento. No es tú y yo y firmamos un documento y lo aplicamos, no, no es así, tiene un procedimiento que viene marcado por el Estatuto de los Trabajadores. ¿Vale? Adiós a todos, hasta la semana que viene.